En el invierno de 1885, la elegante mansión de Fifth Avenue de Alanina Fairchild se erguía como un monumento a una de las tragedias más impactantes de Nueva York. Detrás de su fachada de piedra caliza y ventanas relucientes se ocultaban secretos tan perturbadores que los hombres más poderosos de la ciudad harían lo imposible por sepultarlos para siempre. Lo que empezó como el intento de una viuda afligida por honrar la memoria de su esposo se convirtió en una pesadilla de conspiración, asesinato y locura que no solo destruyó la cordura de Eleyanena, sino también su vida misma. Los registros oficiales hablan de un suicidio provocado por histeria. Pero una correspondencia recientemente descubierta, oculta en las paredes de un edificio demolido en Wall Street, revela una historia mucho más siniestra. Pause C. 5S, una que expone cómo la élite financiera de la era dorada construyó sus fortunas sobre muertes meticulosamente orquestadas y cómo silenciaron a la única mujer lo suficientemente valiente para denunciar sus crímenes. Antes de continuar con la historia de Alanina Fairchild y los oscuros secretos que la destruyeron, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y dinos en los comentarios de qué estado o ciudad estás escuchando. Nos encanta oír de nuestra comunidad de entusiastas del misterio alrededor del mundo. La verdad sobre lo que le sucedió a Alanina Fairchild no comienza con su muerte, sino con las misteriosas circunstancias que rodearon la última noche en vida de su esposo. Nueva York en 1885 se encontraba en la cúspide de la era dorada de América. Una metrópolis resplandeciente donde una riqueza sin precedentes fluía a través de los salones de mármol de Wall Street. Pause 0. 5S, mientras inmigrantes se hacinaban en tugurios a solo unas cuadras de distancia. El distrito financiero de la ciudad latía con la energía de un nuevo imperio industrial, donde varones del ferrocarril, magnates del acero y dinastías bancarias acumulaban fortunas que envidiarían a la realeza europea. A lo largo de Fifth Avenue, mansiones palaciegas se elevaban como monumentos a esta nueva aristocracia americana. Sus dueños organizaban elaboradas cenas y galas benéficas que determinaban la jerarquía social de toda la nación. Entre estos titanes de la industria se encontraba Theodore Fairchild, un hombre cuya astucia financiera lo había convertido en una de las figuras más temidas y respetadas de Wall Street. A los 45 años, Theodore controlaba una vasta red de inversiones que abarcaba ferrocarriles, operaciones mineras y empresas manufactureras. Pause 0. 5S, su habilidad para predecir movimientos del mercado con una precisión sobrenatural le había ganado el apodo de el oráculo de Exchange Place. Rados en los negocios susurraban que Theodore poseía un don casi sobrenatural para saber exactamente cuándo comprar o vender, a menudo obteniendo ganancias masivas de las desgracias de sus competidores. Eleanor Catherine Brennan se había casado con Theodore en 1878. Transformándose de la noche a la mañana de hija de un modesto comerciante de Boston en una de las socialites más prominentes de Nueva York. A los 25 años, poseía una belleza refinada y una inteligencia aguda que la convertían en el complemento perfecto para las ambiciones de Theodore. Alanina no se había casado solo por riqueza. Amaba genuinamente a su esposo y admiraba su mente brillante. Se entregó al rol de anfitriona de sociedad con notable habilidad. Pause 0. 5S, organizando eventos benéficos que recaudaban miles para los orfanatos de la ciudad y hospedando cenas íntimas donde los hombres más poderosos de América cerraban negocios sobre vino fino y cigarros importados. La mansión Fairchild en el 847 de Fifth Avenue reflejaba perfectamente su estatus. Construida en el estilo francés del Segundo Imperio, el palacio de piedra caliza de 4 pisos contaba con techos altísimos, escaleras de mármol talladas a mano y habitaciones llenas de antigüedades europeas y pinturas originales. La joya de la corona de la mansión era el estudio privado de Theodore. Un santuario panelado en madera forrado de libros encuadernados en cuero y con una caja fuerte masiva donde guardaba sus documentos comerciales más confidenciales. Eleanor siempre había respetado la necesidad de privacidad de su esposo en sus asuntos de negocios, entendiendo que el mundo de las altas finanzas requería discreción absoluta. Su matrimonio, Pause 0. 5S, aunque inicialmente arreglado por conexiones familiares, había florecido en una verdadera asociación. Theodore a menudo buscaba el consejo de Eleyanena en asuntos sociales, reconociendo su excepcional capacidad para leer a las personas y las situaciones. Ella, a su vez,
Había desarrollado un entendimiento sofisticado de los negocios y las finanzas a través de sus conversaciones. Aunque era cuidadosa de no sobrepasar los límites que la sociedad consideraba apropiados para una mujer de su posición. No tenían hijos. Una fuente de tristeza privada para Eleyanena. Pero la devoción de Theodore a su trabajo y su compromiso con sus obligaciones sociales habían llenado sus vidas de propósito y significado. La Nueva York de 1885 era una ciudad de contrastes marcados. Mientras los ricos cenaban comidas de 7 platos en salones dorados, pause 0,5s, los titulares de los periódicos reportaban regularmente pánicos financieros que dejaban a miles de familias trabajadoras en la miseria. La reciente finalización del puente de Brooklyn simbolizaba el ingenio y el progreso americano. Sin embargo, huelgas laborales y accidentes industriales cobraban vidas con alarmante frecuencia. En este entorno, hombres como Theodore Fairchild ejercían un poder enorme. Sus decisiones eran capaces de afectar los medios de vida de miles de trabajadores y las fortunas de ciudades enteras. Lo que Eleyanena aún no entendía era que el remarkable éxito de su esposo había venido a un precio mucho más terrible de lo que podía imaginar. La noche del 17 de noviembre de 1885 comenzó como tantas otras en el hogar Fairchild. Eleyanena había pasado la tarde preparando una de sus cenas de negocios regulares, pause 0,5s, asegurándose de que cada detalle cumpliera con los estándares exigentes de Theodore. El comedor brillaba con plata pulida y cristal. Mientras el personal de cocina preparaba un menú de pato asado, ostras importadas y Charlotte Russe, el postre favorito de Theodore. Estas reuniones eran más que eventos sociales. Eran encuentros meticulosamente orquestados donde algunos de los financistas más influyentes de Nueva York llevaban a cabo sus negocios más sensibles. Los invitados de esa noche incluían a Harrison Kensington, un banquero de cabello plateado que controlaba gran parte del financiamiento ferroviario de la ciudad. Marcus Cromwell, un hombre de rasgos afilados cuyo imperio naviero dominaba los puertos de la costa este. Y James Wright, el más joven del grupo a los 38 años, cuya familia de molinos textiles lo había hecho enormemente rico. Pause 0,5s, Eleyanena había hospedado a estos 3 hombres docenas de veces. Y había aprendido a reconocer las sutiles dinámicas entre ellos. Theodore claramente ocupaba la posición de liderazgo, mientras los otros deferían a su juicio con una precisión casi militar. A medida que avanzaba la noche, Eleyanena notó una tensión inusual en el aire. La conversación de los hombres, típicamente animada con discusiones sobre oportunidades de mercado y desarrollos políticos, llevaba un subcorriente de ansiedad que no había observado antes. Durante el curso de la sopa, captó fragmentos de intercambios susurrados. Menciones a la situación en Pittsburgh y referencias a alguien llamado el problema que necesitaba resolverse permanentemente. Cuando intentó unirse a la conversación con un comentario ligero sobre chismes sociales recientes, pause 0,5s, la mesa cayó en silencio de una manera que hizo arder sus mejillas de vergüenza. Theodore, normalmente solícito con su comodidad, parecía distraído y inusualmente pálido. Notó que sus manos temblaban ligeramente al alcanzar su copa de vino. Y gotas de sudor perlaban su frente a pesar de la fresca noche de noviembre. Cuando le preguntó discretamente si se sentía bien, él le aseguró que era solo el estrés de una negociación comercial particularmente compleja. Pero sus ojos tenían una cualidad atormentada que nunca había visto antes. La cena prosiguió a través de sus cursos con creciente torpeza. Las voces de los hombres bajaban a murmullos apenas audibles cuando surgían temas sensibles. Y Eleanor se sentía excluida de conversaciones que previamente habían incluido sus observaciones sobre asuntos sociales y políticos. Comenzó a sentirse como una intrusa no bienvenida en su propio comedor, pause 0,5s, una sensación que la confundía y hería profundamente. Fue durante el servicio de la Charlotte Russe que todo cambió. Theodore acababa de llevar la cuchara a sus labios cuando de repente jadeó, su rostro contorsionándose de dolor. La cuchara de plata tintineó contra su plato mientras se aferraba al pecho, su respiración volviéndose rápida y superficial. Eleyanena corrió a su lado, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Theodore se derrumbó hacia adelante sobre la mesa, enviando copas de cristal al suelo y manchando el mantel blanco con vino tinto oscuro que parecía inquietantemente sangre. Theodore. El grito de Eleyanena resonó a través de la mansión mientras se arrodillaba junto a la silla de su esposo. Sus ojos estaban abiertos de terror, y sus labios se movían como si intentara hablar,
pause 0. 5S, pero solo emergía un sonido jadeante terrible. Harrison Kensington tomó el mando inmediatamente, enviando a Marcus Cromwell a buscar al médico de la familia mientras ordenaba a los sirvientes despejar la habitación. Eleanor se encontró siendo guiada gentilmente pero firmemente lejos del cuerpo de Theodore por James Wright, quien le aseguró que el Dr. Henley sabría exactamente qué hacer. El Dr. Purcell Hanley llegó en 20 minutos, con su maletín médico en mano y su rostro grave de preocupación profesional. Eleanor observó desde la puerta mientras examinaba la forma inmóvil de Theodore, verificando signos vitales con la eficiencia practicada de un hombre que había atendido muchas emergencias similares entre la élite de la ciudad. Después de lo que pareció una eternidad, el Dr. Henley se enderezó y sacudió la cabeza solemnemente. Me temo que el señor Fairchild ha fallecido. Pause 0. 5S, anunció en una voz que transmitía tanto simpatía como autoridad. Dadas sus recientes quejas sobre dolores en el pecho y el obvio estrés de sus obligaciones comerciales, creo que estamos ante un ataque cardíaco fatal. Tales tragedias son desafortunadamente comunes entre hombres de su edad y responsabilidades. El mundo de Eleanor se derrumbó en ese momento. El hombre que había sido su compañero, su protector y su mayor amor había desaparecido, arrebatado sin advertencia ni oportunidad para un adiós final. A través de sus lágrimas, era vagamente consciente de los otros hombres hablando en tonos bajos con el Dr. Henley, haciendo arreglos para el cuerpo y discutiendo las formalidades legales necesarias. Su eficiencia en manejar la crisis parecía casi indecente en su rapidez. Pause 0. 5S, pero Eleanor estaba demasiado abrumada por el dolor para cuestionar sus acciones. Lo que no notó en su devastación fue el breve intercambio de miradas significativas entre los tres invitados sobrevivientes. La forma en que el Dr. Henley asintió ligeramente cuando Harrison Kensington le susurró algo al oído. No observó cómo Marcus Cromwell recogió discretamente la copa de vino y el plato de Theodore. Como James Wright hizo un gesto sutil que causó que el mayordomo despejara la mesa entera con inusual prisa. En los días siguientes, mientras Eleanor luchaba por comprender su nueva realidad como viuda, la historia oficial se solidificó alrededor de la muerte repentina de Theodore. Los periódicos reportaron que una de las mentes más brillantes de Wall Street había sucumbido a las presiones de las altas finanzas. Una advertencia sobre los peligros de exigirse demasiado en la búsqueda del éxito. Pause 0. 5S, amigos y asociados comerciales expresaron sus condolencias mientras elogiaban la remarkable carrera de Theodore y lamentaban la pérdida de un financista tan dotado. Pero Eleanor no podía sacudirse el recuerdo de los ojos aterrorizados de su esposo en esos momentos finales. El extraño comportamiento de sus compañeros de cena. Algo en esa noche se sentía fundamentalmente equivocado. Aunque aún no podía articular qué la había perturbado tan profundamente. Las semanas siguientes al funeral de Theodore pasaron en una niebla de visitas de condolencia y consultas legales. Eleanor se encontró navegando un mundo enteramente nuevo de documentos financieros, asociaciones comerciales y obligaciones legales que previamente habían sido dominio exclusivo de su esposo, el abogado de Theodore, el distinguido Cornelius Dalton. La guió a través de las complejidades de la herencia con bondad paternal. Pause 0. 5S, explicando que las vastas posesiones de Theodore ahora eran suyas para gestionar. Como sugirió delicadamente, para confiar a manos más experimentadas. El imperio financiero Fairchild resultó ser incluso más extenso de lo que Eleanor había imaginado. Más allá de las obvias inversiones ferroviarias e intereses mineros, Theodore había mantenido una red compleja de posesiones que incluía desde compañías navieras hasta empresas manufactureras, intereses periodísticos hasta asociaciones bancarias. El papeleo parecía interminable. Certificados de acciones, tenencias de bonos, acuerdos de asociación y correspondencia con asociados comerciales a través del continente. Cada documento requería la firma de Eleanor. Cada decisión demandaba su atención inmediata. Pause 0. 5S, lo que le pareció peculiar a Eleanor fue el timing remarkable de las inversiones de Theodore. Una y otra vez. Descubrió que su esposo había hecho movimientos financieros brillantes solo días o semanas antes de desarrollos mayores en el mercado. Había vendido acciones ferroviarias justo antes de un accidente de tren devastador que destruyó la reputación de una línea entera. Había comprado reclamos mineros poco antes de que operaciones competidoras sufrieran misteriosos derrumbes o fallos de equipo que eliminaban su ventaja competitiva.
Había invertido fuertemente en compañías navieras inmediatamente antes de que sus rivales experimentaran una serie de accidentes catastróficos que los removían de rutas comerciales lucrativas. Inicialmente, Eleyanena atribuyó estas coincidencias a la excepcional astucia comercial de Theodore. El hombre con quien se había casado poseía una habilidad casi sobrenatural para leer tendencias del mercado y anticipar desarrollos industriales. Pause 0. 5S, pero a medida que profundizaba en sus registros, patrones comenzaron a emerger que perturbaban su mente cada vez más analítica. El timín no era solo afortunado. Era imposiblemente preciso. Como si Theodore hubiera poseído conocimiento previo de desastres que befel a sus competidores. Entre los papeles personales de Theodore, Eleanor descubrió un cajón cerrado en su estudio que ni ella ni el personal doméstico habían visto abierto nunca. Cuando el cerrajero finalmente logró abrirlo, Eleyanena se encontró mirando documentos que desafiaban todo lo que pensaba saber sobre los métodos comerciales de su esposo. El cajón contenía recortes detallados de periódicos sobre accidentes industriales, descarrilamientos de trenes y muertes repentinas de rivales comerciales. Cada uno cuidadosamente fechado y anotado en la precisa caligrafía de Theodore. Pause 0. 5S, aún más perturbador eran los telegramas codificados y correspondencias crípticas con hombres cuyos nombres Eleanor no reconocía. Cartas firmadas con iniciales en lugar de nombres completos discutiendo soluciones a situaciones problemáticas y refiriéndose a resoluciones permanentes de conflictos comerciales. El lenguaje era deliberadamente vago, pero las implicaciones enviaban escalofríos por la espina de Eleanor. Estas no eran comunicaciones de negociaciones comerciales legítimas. Leían más como documentos de planificación para empresas criminales. Una carta particular fechada solo 3 semanas antes de la muerte de Theodore captó la atención de Eleyanena. Escrita en papel caro sin membrete. Estaba firmada simplemente HK y discutía el problema de Pittsburgh que Eleyanena recordaba haberse mencionado en esa cena fatal. Pause 0. 5S, la carta hablaba de la necesidad de acción decisiva y aseguraba a Theodore que nuestro asociado había sido contactado y entendía la urgencia de la situación. La carta concluía con una referencia críptica a un pago sustancial que había sido arreglado por servicios prestados. Las manos de Eleyanena temblaron al sostener esta correspondencia. Harrison Kensington compartía esas iniciales. Y ella recordaba claramente su presencia en numerosas cenas de negocios donde conversaciones codificadas similares habían tenido lugar. ¿Podría el distinguido banquero que la había consolado en su momento de duelo estar involucrado en algo siniestro? La idea parecía imposible. Sin embargo, la evidencia ante sus ojos sugería conexiones que no podía ignorar. Su investigación adquirió una cualidad cada vez más obsesiva a medida que el invierno se profundizaba en el duro enero de 1886 en Nueva York. Pause 0. 5S, Eleyanena pasaba horas en el estudio de Theodore, revisando documentos e intentando decodificar el verdadero significado detrás de su correspondencia comercial. Comenzó a mapear cronologías conectando las decisiones de inversión de Theodore con desastres subsiguientes que afectaban a sus competidores. Los patrones que emergieron pintaban un cuadro de manipulación sistemática de mercados a través de lo que solo podía describirse como catástrofes deliberadamente orquestadas. Cuanto más descubría Eleyanena, más aislada se volvía de su antiguo círculo social. Amigos que una vez competían por invitaciones a sus cenas ahora parecían incómodos en su presencia. Sus conversaciones volviéndose forzadas y artificiales siempre que intentaba discutir los asuntos comerciales de Theodore. En eventos benéficos y reuniones sociales, pause 0. 5S, Eleyanena notaba cómo las conversaciones se detenían rápidamente cuando se acercaba y cómo los ojos de la gente evitaban encontrarse con los suyos directamente. El doctor Henley, quien había declarado muerto a Theodore, comenzó a hacer visitas sociales cada vez más frecuentes para verificar el estado emocional de Eleanor. Sus visitas, aunque ostensiblemente motivadas por preocupación profesional por una viuda afligida, llevaban matices que hacían a Eleanor profundamente incómoda. Le hacía preguntas indagadoras sobre cómo pasaba su tiempo, si estaba obsesionándose demasiado con el pasado y si había experimentado síntomas nerviosos que pudieran requerir atención médica. Cuando Eleyanena mencionaba su interés en entender los asuntos comerciales de Theodore, la expresión del doctor Henley se ensombrecía con lo que describía como preocupación por su delicada constitución. Lo más preocupante de todo era la creciente realización de Eleyanena de que estaba siendo vigilada.
Sirvientes que no reconocía comenzaron a aparecer en Fifth Avenue a horas extrañas. Sus ojos pareciendo rastrear sus movimientos siempre que dejaba la mansión. Cartas que estaba segura de haber colocado en ubicaciones específicas en el estudio de Theodore se movían ligeramente, como si alguien las hubiera examinado durante su ausencia. La sensación de estar bajo vigilancia constante creció tan fuerte que Eleyanena comenzó a cuestionar sus propias percepciones, preguntándose si el duelo la estaba llevando hacia la paranoia. A medida que el invierno daba paso a la primavera, la investigación de Eleanor había revelado suficiente evidencia perturbadora para convencerla de que la muerte de Theodore no había sido un ataque cardíaco natural, y que su éxito comercial había venido a través de medios que violaban todo principio moral que ella sostenía. Pause 0. 5S, pero la profundidad de la conspiración que estaba descubriendo, y el poder de los hombres que parecían estar involucrados, la hicieron darse cuenta de que su propia vida podría ahora estar en peligro. La pregunta que atormentaba sus noches de insomnio ya no era solo qué había hecho Theodore, sino quién la vigilaba ahora y qué estarían dispuestos a hacer para proteger sus secretos. La primavera de 1886 trajo consigo una renovada determinación mientras Eleyanena decidía ir más allá de la investigación pasiva y tomar pasos activos para descubrir la verdad sobre los tratos comerciales de su esposo. Su transformación de viuda afligida a investigadora determinada había sido gradual pero profunda, impulsada por la evidencia acumulada de que la muerte de Theodore estaba conectada a algo mucho más siniestro que una simple competencia comercial. El primer avance de Eleanor vino de una fuente inesperada. Pause 0. 5S, Margaret O'Brien. La cocinera irlandesa que había trabajado en el hogar Fairchild por casi 6 años. Margaret siempre había sido más observadora que los otros sirvientes, y su lealtad a Eleyanena se había profundizado durante los difíciles meses siguientes a la muerte de Theodore. Una mañana de abril, mientras Eleyanena revisaba documentos financieros en la sala de desayuno, Margaret se acercó con obvio nerviosismo. «Disculpe, señora Fairchild», comenzó Margaret en su suave acento de Dublín, «pero hay algo que he querido contarle sobre la noche en que el señor Theodore falleció. Que Dios lo tenga en su gloria». Las manos curtidas de Margaret retorcieron su delantal mientras continuaba. «Estaba en la cocina cuando el doctor Henley se fue esa noche, y lo vi hablando con el señor Kensington junto a la puerta del jardín». Pause 0. 5S, no sabían que los observaba a través de la ventana de la despensa. Pero oí al señor Kensington decir algo que me ha estado atormentando ferozmente. Eleyanena dejó sus papeles y le dio toda su atención a Margaret. La cocinera se había probado confiable a lo largo de los años, y sus observaciones a menudo llevaban insights que otros pasaban por alto. El señor Kensington dijo claro como el día: «La dosis fue perfecta. Nadie sospechará nunca». Y entonces el doctor Henley respondió: «Solo recuerda nuestro acuerdo sobre la viuda. Ella nunca debe saber lo que sabemos». Se estrecharon las manos como si sellaran algún tipo de pacto. «Señora». Y ha estado carcomiéndome desde entonces. Las implicaciones de la revelación de Margaret golpearon a Eleyanena como un golpe físico. Si el relato de la cocinera era preciso, pause 0. 5S, entonces Theodore había sido asesinado. Y el doctor Henley había sido cómplice tanto en el asesinato como en el encubrimiento subsiguiente. La dosis solo podía referirse a veneno, administrado con tal habilidad que imitaba los síntomas de un ataque cardíaco. El duelo de Eleyanena se transformó en una rabia fría al darse cuenta de que los hombres en quienes había confiado para consolarla en su hora más oscura habían sido en realidad los asesinos de su esposo. Armada con esta nueva información, Eleyanena comenzó a examinar la muerte de Theodore desde una perspectiva completamente diferente. Recordó cómo el Dr. Henley había llegado sospechosamente rápido esa noche, casi como si hubiera esperado la llamada de emergencia. Recordó la manera eficiente en que los invitados de la cena habían manejado la crisis. Pause 0. 5S, su coordinación practicada sugiriendo experiencia previa en tales situaciones. Lo más revelador. Ahora entendía por qué los compañeros de cena de Theodore habían estado tan nerviosos durante la noche. Habían estado esperando que su plan se desarrollara. La investigación de Eleanor se intensificó mientras buscaba entender el alcance completo de la conspiración. Comenzó a hacer indagaciones discretas sobre los hombres que habían estado presentes en esa cena fatal, aprendiendo detalles sobre sus prácticas comerciales que pintaban un cuadro cada vez más perturbador. Harris en Kensington. Descubrió
Había estado involucrado en al menos una docena de inversiones ferroviarias que habían profiado enormemente de los misteriosos fallos de líneas competidoras. El imperio naviero de Marcus Cromwell se había expandido a través de la adquisición sistemática de compañías rivales que habían sufrido inexplicables rachas de mala suerte, pause 0. 5S, incendios, accidentes y fallos de equipo que las habían forzado a la bancarrota. Las operaciones textiles de James Radd habían beneficiado de manera similar de las desgracias de competidores. Y Eleanor comenzó a notar que los tres hombres compartían ciertas características. Sus negocios consistentemente profiaban de los desastres de sus rivales. Su éxito coincidía con una notable cadena de muertes accidentales entre empresarios competidores. Y sus círculos sociales se superponían de maneras que sugerían coordinación cuidadosa en lugar de coincidencia. El patrón que emergió era uno de manipulación sistemática del mercado a través de violencia. Estos hombres no eran simplemente empresarios exitosos. Estaban operando lo que solo podía describirse como una empresa de asesinato con fines de lucro, pause 0. 5S, eliminando la competencia a través de asesinatos cuidadosamente planeados disfrazados de accidentes, suicidios o muertes naturales. Theodore había sido claramente una figura central en esta conspiración. Su mente analítica era perfecta para identificar objetivos y cronometrar ataques para máximo beneficio financiero. El descubrimiento de Eleanor de esta red explicaba la habilidad sobrenatural de Theodore para predecir movimientos del mercado. No los había estado prediciendo. Los había estado orquestando a través de violencia. Cada inversión brillante. Cada compra de acciones perfectamente cronometrada. Cada coincidencia afortunada había sido construida sobre el asesinato de alguien más. La fortuna que había proporcionado a Eleanor su estilo de vida lujoso. Su posición social y su seguridad cómoda había sido comprada con sangre. A medida que el entendimiento de Eleanor de la conspiración se profundizaba, pause 0. 5S, también lo hacía su sentido de peligro personal. Comenzó a notar que su aislamiento social se volvía más pronunciado y deliberado. Invitaciones a eventos sociales importantes dejaron de llegar. Amigos de largo tiempo comenzaron a declinar sus invitaciones a cena con excusas transparentes. Y asociados comerciales que una vez competían por su atención ahora parecían incómodos incluso reconociendo su presencia en la calle. Más ominosamente, Eleanor se dio cuenta de que sus propias actividades estaban siendo monitoreadas con creciente intensidad. Cartas desaparecían de su estudio, solo para reaparecer en posiciones ligeramente diferentes. Sirvientes que no reconocía aparecían en su hogar. Recomendados por agencias de empleo sugeridas por la oficina de Harris en Kensington. Su correspondencia personal estaba claramente siendo interceptada, pause 0. 5S, ya que notaba que respuestas a sus cartas a menudo abordaban preocupaciones que nunca había mencionado explícitamente. La presión psicológica comenzaba a afectar la vida diaria de Eleanor de maneras que no podía ignorar. Se encontraba saltando ante sonidos repentinos, verificando cerraduras múltiples veces antes de retirarse, y experimentando una sensación persistente de ser observada, incluso en la privacidad de su propio hogar. El sueño se volvía elusivo mientras yacía despierta, escuchando cada crujido y gemido de la vieja mansión, preguntándose si esa noche sería la noche en que decidieran que había aprendido demasiado. Las visitas del Dr. Hanley aumentaron en frecuencia, sus exámenes médicos volviéndose más intrusivos y sus preguntas más directas. Comenzó a sugerir que la condición nerviosa de Eleanor podría requerir tratamiento más agresivo, pause 0. 5S, quizás incluso un periodo de descanso en un sanatorio privado donde pudiera recibir el cuidado especializado que su delicado estado mental requería. La amenaza implícita en estas sugerencias era inconfundible. Cumple con sus deseos. Enfrenta un compromiso involuntario en una institución donde su credibilidad sería destruida permanentemente. Eleanor se dio cuenta de que estaba compitiendo contra el tiempo. Los conspiradores claramente se preparaban para silenciarla, ya sea a través de compromiso en un asilo o por medios más permanentes. Su única esperanza radicaba en reunir suficiente evidencia para exponer sus crímenes antes de que pudieran eliminarla como amenaza. Pero cada día traía nuevos riesgos. Y Eleanor podía sentir la red cerrándose alrededor de ella con aterradora inevitabilidad. Pause 0. 5S, la mujer que una vez había hospedado elegantes cenas para la élite de Nueva York ahora se encontraba viviendo en constante miedo. Su propio hogar transformado en una prisión donde era tanto cautiva como objetivo. El juego del gato y el ratón había comenzado en serio.
Y Eleanor era agudamente consciente de que jugaba por su vida misma. Para el verano de 1886. La investigación de Eleanena había descubierto evidencia que se extendía mucho más allá de los 3 hombres que inicialmente sospechaba. La conspiración alcanzaba los niveles más altos de la sociedad de Nueva York, abarcando jueces, oficiales de policía, editores de periódicos e incluso miembros de la Junta de Salud de la ciudad. Lo que había descubierto no era meramente una asociación comercial entre unos pocos hombres ricos, sino una vasta red criminal que había operado con virtual impunidad por al menos una década. Pause 0. 5S, el descubrimiento más condenatorio de Eleanena vino en forma de un libro mayor encuadernado en cuero oculto detrás de un fondo falso en la caja fuerte de la oficina de Theodore. El libro mayor, escrito enteramente en la cuidadosa caligrafía de Theodore, contenía registros detallados de lo que solo podía describirse como contratos de asesinato. Cada entrada incluía el nombre del objetivo, la razón para su eliminación, usualmente descrita como impedimento de mercado o interferencia competitiva, el método a emplear, el horario de pagos y la fecha de completación. Las entradas eran escalofriantemente metódicas en su detalle. Un ejecutivo ferroviario llamado Thomas Crawford había sido resuelto a través de un accidente de carruaje el 15 de octubre de 1883. Resultando en adquisiciones de acciones rentables por valor de $180,000, pause 0. 5S, música, un magnate naviero llamado Robert Sinclair había sido atendido vía aparente suicidio el 22 de marzo de 1884, permitiendo la adquisición de 3 rutas comerciales rentables. Un fabricante textil nombrado William Hess había sido concluido a través de un incendio en la fábrica que cobró su vida junto con 17 trabajadores, generando pagos de seguro y oportunidades de negocio por más de $200,000. Lo más horrendo de todo era el descubrimiento de que la conspiración mantenía una red de asesinos profesionales que operaban a lo largo del noreste. Estos hombres, referidos en el libro mayor solo por números en lugar de nombres, se especializaban en diferentes tipos de eliminación. El agente 7 manejaba accidentes involucrando carruajes y caballos. El agente 12 arreglaba percances industriales e incendios de edificios, mientras el agente 23 había perfeccionado el arte del envenenamiento que no dejaba rastros detectables. Pause 0. 5S, el libro mayor revelaba que Theodore había servido como el estratega principal de la red, identificando objetivos cuya muerte crearía la máxima disrupción de mercado y potencial de ganancia. Su rol había sido analizar competidores comerciales, evaluar sus vulnerabilidades y recomendar el timing más ventajoso financieramente para su eliminación. Los otros conspiradores habían manejado los arreglos prácticos. Kensington gestionaba los aspectos financieros y el lavado de dinero. Cranwell coordinaba la logística de los asesinatos reales y Rad mantenía la red de oficiales corruptos que aseguraban que las investigaciones nunca procedieran más allá de indagaciones superficiales. La sangre de Eleanena se heló al leer las entradas finales en el libro mayor. El último contrato completado fechado el 10 de noviembre de 1885. Solo una semana antes de la muerte de Theodore, pause 0. 5S, involucraba la eliminación de un fabricante de acero de Pittsburgh cuyas fábricas competían directamente con las operaciones de Rad. Pero fue la entrada incompleta final la que hizo temblar las manos de Eleanena con terror. Viuda. Curiosidad excesiva. Resolución permanente requerida para ser arreglada. Las iniciales eran inconfundiblemente las suyas. Eleanena Fairchild se había convertido en el próximo objetivo de la conspiración. El descubrimiento de Eleanor de su propia orden de asesinato la galvanizó en acción inmediata, pero también la llenó de un miedo paralizante. Ahora entendía que cada día que permanecía en Nueva York la acercaba a una muerte cuidadosamente planeada. Los conspiradores ya habían estado sentando las bases para su eliminación a través de las repetidas sugerencias del Dr. Henley sobre su inestabilidad mental. Pause 0. 5S, su muerte probablemente sería atribuida a suicidio provocado por duelo prolongado y agotamiento nervioso. Un final trágico pero comprensible para una viuda que nunca se recuperó de la partida repentina de su esposo. La guerra psicológica se intensificó dramáticamente una vez que Eleanena se dio cuenta de que estaba marcada para la muerte. Extraños accidentes comenzaron a ocurrir con alarmante frecuencia. Un candelabro en el comedor se estrelló contra el suelo minutos después de que ella hubiera estado parada debajo. Una válvula de gas en su dormitorio fue descubierta con fuga.
afortunadamente detectada por el agudo olfato de Margaret antes de que Eleyanena se retirara por la noche. Y su carruaje sufrió un fallo misterioso de rueda mientras viajaba por Fifth Avenue que podría haber resultado en lesiones graves o muerte. Cada incidente estaba cuidadosamente elaborado para parecer accidental, pause 0. 5S, pero el timín y la frecuencia hacían claro que estos eran intentos deliberados en su vida. Eleyanena se dio cuenta de que los conspiradores estaban probando diferentes métodos. Quizás intentando determinar cuál aparecería más natural y levantaría las menores preguntas. El efecto psicológico era devastador. Eleyanena se encontró incapaz de confiar en nada en su entorno. Desde la comida que comía hasta las escaleras que subía. Las visitas del Dr. Henley se volvieron cada vez más agresivas en sus evaluaciones médicas. Comenzó a traer a un colega, el Dr. Reginald Steinberg, quien se especializaba en desórdenes nerviosos y procedimientos de compromiso institucional. Juntos, la sometían a exámenes largos que se enfocaban en su estado mental en lugar de su salud física. Sus preguntas crecían más invasivas y acusatorias. Pause 0. 5S, ¿creía que la gente estaba conspirando contra ella? ¿Había estado experimentando delirios paranoid sobre los asociados comerciales de su difunto esposo? ¿Tenía dificultad para distinguir entre realidad e imaginación? Eleyanena se dio cuenta de que los doctores estaban construyendo un caso médico para su compromiso involuntario en un asilo. Una vez institucionalizada, estaría completamente impotente para exponer la conspiración. Y su eventual muerte podría atribuirse al progreso de su enfermedad mental. El pensamiento de estar atrapada en uno de los notorios sanatorios privados de la era, sometida a los tratamientos primitivos y a menudo brutales usados en mujeres histéricas, llenaba a Eleyanena de un terror que iba más allá del miedo a la muerte misma. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en la situación de Eleyanena se intensifica. Pause 0. 5S, si esta historia te está dando escalofríos. Comparte este video con un amigo que ama misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después en la desesperada lucha de Eleanor por sobrevivir. La desesperación de Eleanor la llevó a tomar una decisión que salvaría su vida o aceleraría su muerte. Intentaría reunir prueba irrefutable de la conspiración y presentarla a autoridades que no fueran parte de la red. Su plan era ambicioso y peligroso. Documentaría todo lo que había descubierto. Crearía múltiples copias de la evidencia y presentaría simultáneamente sus hallazgos a autoridades federales, periódicos importantes y oficiales de ley en otras ciudades. Trabajando en absoluto secreto, pause 0. 5S, Eleyanena pasó noches fotografiando páginas del libro mayor de Theodore usando una pequeña cámara que había comprado discretamente. Creó relatos escritos detallados de todo lo que había aprendido, incluyendo el testimonio de Margaret sobre la conversación entre el Dr. Henley y Kensington. Compiló listas de muertes sospechosas que correspondían a las inversiones rentables de la conspiración, creando una cronología que demostraba la naturaleza sistemática del esquema de asesinatos. El plan de Eleanor requería que mantuviera una apariencia de normalidad mientras preparaba secretamente su evidencia. Continuó asistiendo a funciones sociales. Se sometió a los exámenes del Dr. Henley y mantuvo la fachada de una viuda afligida sucumbiendo lentamente al agotamiento nervioso. Pero debajo de esta actuación, se preparaba para lo que sabía sería su única oportunidad de exponer la verdad y salvar su propia vida. Pause 0. 5S, las apuestas no podían ser más altas. Eleyanena estaba jugando un juego desesperado contra oponentes que ya habían demostrado su disposición a matar sin dudar. Su ventana de oportunidad se cerraba rápidamente mientras los conspiradores preparaban su movimiento final contra ella. La evidencia que había reunido o bien vindicaría sus alegaciones y destruiría una de las redes criminales más poderosas en la historia americana. Moriría con ella, asegurando que sus secretos permanecieran enterrados para siempre. A medida que el verano daba paso al otoño, Eleyanena podía sentir la tensión alcanzando su punto de quiebre. Los próximos días determinarían si la justicia finalmente se serviría o si ella se convertiría en solo otra entrada en el libro mayor de Theodore de asesinatos perfectamente ejecutados. La primera semana de octubre de 1886 trajo clima inusualmente cálido a Nueva York. Pause 0. 5S, pero Eleyanena sentía nada más que un frío temor mientras se preparaba para ejecutar su plan desesperado.
Había arreglado reunirse con 3 contactos diferentes el mismo día. Un fiscal federal que manejaba crímenes de comercio interestatal. El editor del Herald Tribune. Un periódico no poseído por ninguno de los conspiradores. Y un detective de policía de Filadelfia que no tenía conexiones con el sistema corrupto de Nueva York. La estrategia de Elleyanena era simple pero riesgosa. Presentar su evidencia simultáneamente a múltiples autoridades, haciendo imposible para la conspiración suprimir todas las investigaciones. Había creado 4 conjuntos completos de documentación, incluyendo fotografías del libro mayor de asesinatos de Theodore, copias de la correspondencia codificada, Pause 0. 5S, el testimonio escrito de Margaret y su propio análisis detallado conectando los asesinatos a ganancias financieras específicas. 3 conjuntos irían a sus contactos, mientras el cuarto sería ocultado en una caja de seguridad en un banco fuera de la influencia de los conspiradores. En la mañana del 8 de octubre, Eleanor se levantó temprano y se vistió con particular cuidado, entendiendo que este podría ser su último día de libertad o su último día con vida. Había arreglado reunirse con el fiscal federal a las 10 a.m., el editor del periódico a las 2 p.m. y el detective de Filadelfia a las 5 p.m. Cada reunión estaba programada en una ubicación diferente para minimizar las chances de que los conspiradores rastrearan sus movimientos y previnieran los 3 encuentros. La primera indicación de Eleanor de que su plan había sido descubierto vino mientras se preparaba para salir a su cita matutina, Pause 0. 5S. Margaret se acercó con obvio distrés, reportando que 2 hombres desconocidos estaban posicionados en las esquinas de la calle cerca de la mansión y que el Dr. Henley había llegado inesperadamente, alegando que necesitaba conducir un examen médico urgente. Está en el salón delantero, señora. Y ha traído a ese otro doctor con él de nuevo, susurró Margaret urgentemente. Dice que usted está teniendo una emergencia médica y que necesita verla inmediatamente. Pero señora, usted se ve perfectamente bien para mí. Y su manera es muy extraña. Parece nervioso y sigue comprobando su reloj de bolsillo. El corazón de Eleanor latió acelerado al darse cuenta de que los conspiradores de alguna manera habían aprendido de sus planes y se movían para detenerla. La presencia del Dr. Henley, combinada con los hombres sospechosos afuera, Pause 0. 5S, sugería que intentaban cometerla inmediatamente, previniendo que mantuviera cualquiera de sus citas, una vez que estuviera en su custodia, reclamando autoridad médica sobre ella. Podrían asegurar que su evidencia nunca alcanzara a las autoridades. Eleanor tomó una decisión en una fracción de segundo que determinaría su destino. En lugar de confrontar al Dr. Henley directamente, instruyó a Margaret a decirle que se sentía desmayada y necesitaría unos momentos para componerse antes del examen, usando las escaleras de servicio. Elleyanena rápidamente recuperó sus paquetes de evidencia preparados y escapó a través de la entrada trasera de la mansión, que se abría a un callejón estrecho conectado a la calle 48. La huida de Elleyanena a través de las calles de Manhattan se convirtió en una carrera desesperada contra el tiempo y sus perseguidores. Pause 0. 5S. Podía ver hombres siguiéndola mientras se dirigía hacia el edificio federal. Su presencia confirmando que la conspiración había movilizado recursos significativos para detenerla. El plan de Elleyanena comenzó a desmoronarse al darse cuenta de que sus perseguidores parecían anticipar sus destinos, sugiriendo que de alguna manera habían aprendido los detalles de sus citas. La oficina del fiscal federal entregó el primer golpe devastador a las esperanzas de Elleyanena. Cuando llegó al edificio, sin aliento y aterrorizada, le informaron que el fiscal Williams había sido llamado por una emergencia y no estaría disponible para su reunión programada. La explicación del clerk parecía ensayada, y Elleyanena notó que evitaba el contacto visual al entregar la noticia. Dejó el paquete de evidencia de todos modos, insistiendo en que se le diera a Williams a su regreso, Pause 0. 5S, pero tenía poca confianza en que alguna vez lo alcanzara. La cita de la tarde de Eleanor con el editor del periódico resultó aún más desastrosa. Cuando llegó a las oficinas del Herald Tribune, le informaron que el editor Morrison había caído enfermo repentinamente y había sido hospitalizado esa misma mañana. El timín era demasiado conveniente para ser coincidental. Y Elleyanena se dio cuenta de que el alcance de la conspiración se extendía incluso más allá de lo que había imaginado. Habían identificado de alguna manera sus contactos y los habían neutralizado antes de que su evidencia pudiera presentarse.
La desesperación impulsó a Eleanor a intentar su cita final con el detective de Filadelfia. Aunque sospechaba que también resultaría fútil. El detective Patrick Kelly había acordado reunirse con ella en Grand Central Station, Pause 05S, planeando regresar a Filadelfia en el tren de la tarde después de revisar su evidencia. Eleanor llegó temprano, esperando que la naturaleza pública del lugar proporcionara alguna protección de sus perseguidores. El detective Kelly resultó ser la última esperanza de Eleanor y su decepción final cuando se acercó a él en su punto de encuentro acordado cerca del tablero principal de salidas. La expresión de Kelly era de hostilidad apenas oculta en lugar del interés profesional que había esperado. Sus primeras palabras confirmaron los peores miedos de Eleanor. Señora Fairchild. He sido contactado por algunas partes muy preocupadas sobre su condición. El doctor Henley me ha explicado su situación en gran detalle. La sangre de Eleanor se convirtió en hielo al darse cuenta de que la conspiración había alcanzado incluso a este contacto distante. El detective Kelly había sido comprometido, Pause 05S, probablemente a través de una combinación de sobornos y mentiras cuidadosamente elaboradas sobre su estado mental. El paquete de evidencia que había intentado darles nunca vería la luz del día. Y su avenida final para la justicia había sido cerrada antes de que pudiera intentar usarla. Detective Kelly. Por favor, escúcheme, suplicó Eleanor. Su voz llevando la desesperación de una mujer que sabía que se le acababa el tiempo. La evidencia que tengo probará que mi esposo y sus asociados han estado asesinando gente por ganancia. Hay un libro mayor que documenta docenas de asesinatos. Y puedo probar que Theodore fue envenenado en nuestra mesa de cena. La respuesta de Kelly fue gentil pero firme. El tono que uno podría usar con un paciente mental peligroso. Señora. El doctor Henley ha explicado sobre sus delirios. Pause 05S ha estado bajo una tremenda tensión desde la partida de su esposo. Y ha afectado su capacidad para pensar claramente. Lo mejor para usted ahora es venir conmigo pacíficamente. El Dr. Henley está esperando afuera con una ambulancia que la llevará a una instalación privada donde puede obtener la ayuda que necesita. Eleanor se dio cuenta con claridad cristalina de que había sido superada completamente. Los conspiradores habían anticipado cada movimiento que podría hacer, neutralizando sus contactos y preparando una trampa final que la removería de la sociedad permanentemente. La instalación privada que Kelly mencionaba sería su prisión y eventualmente su tumba. Un lugar donde su muerte podría atribuirse al deterioro progresivo de su salud mental. En ese momento de desesperación absoluta, Eleanor tomó una decisión final desesperada. No iría en silencio a su destrucción, Pause 05S, si iba a morir. Al menos intentaría crear una escena pública que podría atraer atención a su plight. Con violencia repentina, se liberó del detective Kelly y corrió hacia el concurrido concourse principal de la estación, gritando sobre asesinato y conspiración a todo pulmón. Mataron a mi esposo. Harrison Kensington y Marcus Cromwell son asesinos. Han estado matando gente por dinero. La voz de Eleanor resonó a través del vasto espacio mientras docenas de viajeros se volvían para mirar a la mujer elegantemente vestida que parecía tener un colapso mental completo. El doctor Henley envenenó a Theodore. Están intentando matarme para mantenerme callada. La escena que siguió fue exactamente lo que los conspiradores habían planeado. La histeria pública de Eleanor, presenciada por decenas de ciudadanos respetables, Pause 05S, proporcionaba evidencia perfecta de su inestabilidad mental. El doctor Henley apareció como si fuera invocado, acompañado por dos ordenanzas en abrigos blancos que se acercaron a Eleanor con la eficiencia practicada de hombres acostumbrados a manejar pacientes mentales violentos. Por favor. Todos retroceden, anunció el doctor Henley a la multitud reunida, su voz llevando autoridad profesional y profunda compasión. Esta pobre mujer ha estado sufriendo de agotamiento nervioso severo desde la muerte de su esposo. Estamos aquí para ayudarla. Pero ha estado experimentando delirios paranoides que la hacen creer que la gente intenta dañarla. Eleanor luchó contra las ordenanzas que la restringían, continuando a gritar acusaciones que sonaban cada vez más desquiciadas para los espectadores. Cuanto más desesperadamente intentaba explicar la conspiración, Pause 05S, más sus palabras parecían confirmar la evaluación del doctor Henley de su condición mental. La misma evidencia que intentaba presentar. La complejidad de la red de asesinatos. La involucración de hombres de negocios respetados. La naturaleza sistemática de los killings.
Sonaba como las elaboradas fantasías de una mente que había perdido contacto con la realidad. Mientras los ordenanzas llevaban a Eleyanena hacia la ambulancia esperando, ella captó vista de Harrison Kensington observando desde las sombras cerca de la entrada de la estación. Su expresión era de cálculo satisfecho. La mirada de un hombre cuyos planes cuidadosamente trazados habían alcanzado su conclusión exitosa. Eleyanena entendió en ese momento que todo. Su aislamiento. Los accidentes escenificados. Los exámenes médicos, pause 0. 5S, incluso este colapso público final. Había sido orquestado para lograr exactamente este resultado. Lo último que Eleanor vio mientras las puertas de la ambulancia se cerraban fue al detective Kelly estrechando manos con el Dr. Henley, aceptando lo que parecía ser un sobregrueso con dinero. Su esperanza final de justicia desapareció al darse cuenta de que incluso su contacto supuestamente independiente había sido comprado y pagado por los mismos hombres que intentaba exponer. Eleanora Catherine Fairchild fue internada en el sanatorio privado de Westchester el 8 de octubre de 1886 bajo la autoridad médica del Dr. Purcell Hanley y el Dr. Reginald Steinberg. La instalación, ubicada en un área remota del condado de Westchester, se especializaba en tratar pacientes adinerados sufriendo de desórdenes nerviosos y dolencias mentales que podrían resultar embarazosas para sus familias. Pause 0. 5S era exactamente el tipo de institución discreta donde personas inconvenientes podían desaparecer sin generar atención pública no deseada. Los registros del sanatorio, meticulosamente mantenidos por el personal, documentaron el rápido deterioro de Eleyanena desde el momento de su llegada. Según la evaluación inicial del Dr. Henley, la paciente sufría de histeria paranoide aguda provocada por duelo prolongado y agotamiento nervioso. Sus reclamos sobre conspiraciones de asesinato fueron clasificados como delirios elaborados típicos de la mente femenina histérica bajo estrés extremo. El tratamiento de Eleanor siguió los protocolos estándar de la era para lidiar con pacientes femeninas difíciles. Fue confinada a una habitación privada. Se le negaron visitantes fuera de la familia inmediata, de la cual no tenía ninguno. Y fue sometida a un régimen de tratamientos de agua fría, pause 0. 5S, descanso prolongado en cama y dosis gradualmente crecientes de opiáceos medicinales diseñados para calmar su estado mental agitado. Sus solicitudes para contactar autoridades o enviar cartas fueron denegadas por motivos médicos, con el Dr. Henley explicando que tales actividades solo reforzarían sus peligrosos delirios. Margaret O'Brien hizo varios intentos para visitar a Eleyanena durante las primeras semanas de su confinamiento, pero fue rechazada cada vez con explicaciones de que la paciente estaba demasiado inestable para recibir visitantes. La persistencia de la leal cocinera eventualmente le ganó una reunión con el Dr. Henley mismo, quien pacientemente explicó que la condición de Eleyanena se deterioraba rápidamente y que el contacto externo podría desencadenar episodios violentos que podrían poner en peligro tanto a Eleyanena como al personal. Lo que Margaret no sabía era que sus propios días estaban contados. El 15 de noviembre de 1886. Exactamente un mes después del internamiento de Eleyanena, Margaret O'Brien fue encontrada muerta en su pequeño apartamento cerca de la mansión Fairchild. El informe policial atribuyó su muerte a una fuga de gas de una estufa defectuosa. Un accidente trágico que cobró la vida de una mujer inmigrante trabajadora que simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. El timín aseguraba que el único testigo de la conversación entre el Dr. Henley y Harrison Kensington nunca pudiera testificar sobre lo que había oído. El propio fin de Eleanor vino con la cruel inevitabilidad que los conspiradores habían planeado desde el principio. El 3 de diciembre de 1886. Después de casi 2 meses de confinamiento institucional y dosis crecientes de laudanum, pause 0. 5S, Eleyanena fue encontrada muerta en su habitación en el sanatorio de Westchester. El informe oficial del Dr. Henley atribuyó su muerte a fallo cardíaco provocado por el deterioro progresivo de su sistema nervioso y los efectos tóxicos de la angustia mental prolongada. El certificado de defunción firmado por el Dr. Henley y contrafirmado por el Dr. Steinberg no mencionaba la dosis masiva de morfina que en realidad había detenido el corazón de Eleyanena. Las drogas habían sido administradas durante lo que los registros médicos describían como un tratamiento terapéutico para agitación severa, pero que en realidad había sido una ejecución cuidadosamente calculada disfrazada de cuidado médico. El funeral de Eleyanena fue un asunto modesto.
atendido principalmente por antiguos sirvientes y un puñado de conocidos de sociedad que se sentían obligados a rendir respetos. Harrison Kensington, Marcus Cromwell y James Radd todos asistieron, pause 0. 5S, jugando sus roles como amigos preocupados que habían intentado sin éxito ayudar a una viuda problemática a superar su trágico declive hacia la locura. Sus expresiones de simpatía fueron actuaciones magistrales, transmitiendo justo la mezcla correcta de tristeza y alivio de que el sufrimiento de Eleyanena finalmente había terminado. The New York Times publicó un breve obituario que retrataba a Eleyanena como una advertencia sobre los peligros del duelo incontrolado. El artículo describía cómo la pérdida repentina de su amado esposo había desencadenado un colapso mental que llevó a delirios cada vez más bizarros sobre conspiraciones comerciales y complots de asesinato. El obituario elogió los esfuerzos heroicos del Dr. Henley para tratar la condición de Eleyanena mientras notaba que algunas formas de histeria femenina resultaban resistentes incluso a las intervenciones médicas más avanzadas. Pause 0. 5S. La herencia de Eleanor fue rápidamente resuelta por Cornelius Dalton, quien había sido nombrado ejecutor de su testamento. La fortuna Fairchild, valorada en más de 2 millones de pesos, fue distribuida según las instrucciones previas de Theodore de maneras que beneficiaron grandemente a sus antiguos socios comerciales. El banco de Harrison Kensington recibió depósitos sustanciales. Marcus Cromwell adquirió varias inversiones navieras rentables a precios por debajo del mercado. Y James Radd ganó control de operaciones textiles que complementaban su imperio existente. La mansión en el 847 de Fifth Avenue fue vendida a un magnate ferroviario de Chicago. Y todos los registros comerciales de Theodore fueron cuidadosamente destruidos durante el proceso de liquidación de la herencia. Pause 0. 5S. Cornelius Dalton explicó que los documentos contenían información financiera sensible que podría dañar las reputaciones de varios asociados comerciales si se hicieran públicos. La destrucción fue llevada a cabo bajo la supervisión de Harrison Kensington, asegurando que no quedara rastro del libro mayor de asesinatos o la correspondencia codificada que había revelado la existencia de la conspiración. Con la muerte de Eleyanena, la red de asesinato por ganancia continuó sus operaciones con renovada confianza. La eliminación tanto de Theodore Fairchild como de su viuda había demostrado la habilidad de la organización para manejar amenazas internas mientras mantenía sus fachadas públicas como hombres de negocios respetables. En los años siguientes, la conspiración expandió sus operaciones, eventualmente extendiendo su influencia a lo largo del noreste y hacia los centros industriales del Medio Oeste. La reputación del Dr. Pavel Hanley fue mejorada por su manejo del caso Fairchild, pause 0. 5S, y se convirtió en un especialista buscado para tratar desórdenes nerviosos de mujeres adineradas. Su práctica privada floreció y desarrolló expertise particular en casos donde pacientes femeninas exhibían tendencias paranoides que requerían tratamiento institucional. La tasa de éxito del buen doctor en curar tales dolencias era notable, aunque sus pacientes tenían una tasa de mortalidad inusualmente alta que atribuía a la severidad de sus condiciones mentales. El sanatorio privado de Westchester continuó operando por otros 15 años, sirviendo como repositorio discreto para individuos inconvenientes cuya presencia se había vuelto problemática para intereses poderosos. Los registros de la instalación fueron destruidos en un conveniente incendio en 1902, asegurando que no quedara evidencia de las muertes cuestionables que habían ocurrido dentro de sus muros. Para principios de los 1900s, pause 0. 5S, la mayoría de los miembros originales de la conspiración de asesinato habían muerto de causas naturales, llevando sus secretos a tumbas marcadas con monumentos elaborados que celebraban sus contribuciones al negocio y la sociedad americana. Harrison Kensington fue recordado como un filántropo que donó millones para construir hospitales y escuelas. El imperio naviero de Marcus Cromwell se convirtió en una piedra angular del comercio internacional americano. Las operaciones textiles de James Radd proporcionaron empleo a miles de trabajadores y ayudaron a establecer la fundación industrial de la economía moderna. Su verdadero legado vivió en las redes criminales que habían establecido, que continuaron operando mucho después de sus muertes. Los métodos que habían pionerado. La eliminación sistemática de la competencia comercial a través de violencia, pause 0. 5S, la corrupción de autoridades médicas y legales. El uso de instituciones de salud mental para silenciar testigos inconvenientes se convirtieron en plantillas que serían copiadas por organizaciones criminales por generaciones.
La historia de Adolanena Fairchild desapareció en los archivos de tragedias olvidadas. Recordada solo como una nota al pie en el ocasional estudio académico sobre la salud mental de las mujeres en la Era Dorada. Su nombre no apareció en libros de historia. Sus advertencias no fueron atendidas. Y su evidencia se perdió para siempre. La valiente mujer que había arriesgado todo para exponer una de las conspiraciones criminales más peligrosas de América se convirtió en solo otra estadística en la epidemia de la era de histeria femenina y colapsos nerviosos. Este misterio nos muestra cómo el poder y la riqueza pueden corromper incluso las instituciones más fundamentales de justicia y medicina. Pause 0. 5S, convirtiéndolas en armas contra los inocentes. La historia de Eleanor Fairchild nos recuerda que a lo largo de la historia, aquellos que han intentado exponer los crímenes de los poderosos a menudo han pagado el precio ultimate por su coraje. Su tragedia sirve como un recordatorio escalofriante de que a veces los monstruos más aterradores no son seres sobrenaturales, sino hombres ordinarios que se han convencido de que su riqueza y estatus los colocan por encima de las leyes que gobiernan a todos los demás. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que tales conspiraciones podrían haber operado en las sombras de la Era Dorada de América? Deja tu comentario abajo y dinos tus pensamientos sobre el trágico destino de Eleanor. Si disfrutaste este relato de horror histórico y quieres más misterios oscuros del pasado de América, suscríbete a nuestro canal, Pause 0. 5S, activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que ama explorar los secretos siniestros que la historia intentó enterrar. Hasta la próxima. Recuerda que las historias más aterradoras a menudo son las que podrían ser verdaderas.